Hola, en el aula anterior vimos cómo podemos tener variables globales y esta variable global podría ser utilizada dentro de cualquier lugar de la definición de la clase. Es decir, desde donde se inicia la clase con la llave de apertura de la clase hasta la llave de cierre de la clase. Es decir, si tenemos una variable global, mientras que tengamos bien definido donde empieza la clase y donde termina la clase, ahí va a ser la zona en la cual la variable global puede ser utilizada. Y esa variable global tenía la palabra static adelante. Además, podría ocurrir que estuviera también public static. En ese caso, esa variable global podría ser utilizada dentro de cualquier otra clase, cualquier otra clase que nuestra aplicación Java, que nuestro software pueda tener, ya que nuestras aplicaciones Java eventualmente y en la mayoría de los casos pueden tener muchas clases. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de una clase recibo2 en la cual clase recibo2 tiene un identificador como propiedad de la clase, que ese ID es del tipo long, tipo de datos long, o sea, un entero muy largo. Y supongamos que tengamos una variable global similar al aula anterior, nextID, y que esa variable global comienza en 0, es inicializada en 0. Estamos declarándola e inicializándola en 0 simultáneamente. Bien. Supongamos que tengamos un método constructor en la cual evidentemente tiene el mismo nombre que el de la clase recibo2, y en el cuerpo de este constructor tenemos la siguiente instrucción. nextID se le asigna lo que tenía antes más 1. Es decir, lo que se está haciendo acá es, se está incrementando el valor anterior más 1 y se está asignándose a sí mismo la variable nextID. Y por último, ese valor se le asigna a la propiedad ID. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? El efecto es que a cada objeto que se inicialice con este constructor va a tener un identificador correlativo. Es decir, se va a ir sumando de a 1 los IDs. Y no tenemos por qué preocuparnos por saber cuál es el último ID, el último inmediato anterior. ¿Por qué? Porque la variable global, nextID, tiene la palabra static adelante, que no solo indica que es global, sino que también preserva el valor anterior para sumar una unidad en la siguiente ejecución del método constructor. Supongamos que esta clase tiene un método yourBuildID para retornar, para averiguar cuál es el ID de cada recibo, de cada build. Adentro del método main vamos a declarar un objeto firstBuild, primer recibo, que es de la clase recibo2. Y aquí está siendo inicializado el objeto con el operador new y junto con el constructor class recibo2. Es decir, está invocando el constructor. A continuación, declaramos otro objeto, un secondBuild2, en la cual está siendo inicializado mediante el operador new y también con el constructor class recibo2. Luego tenemos un tercer objeto o un tercer recibo, thirdBuild,
donde este tercer recibo, third build, es inicializado también con el mismo constructor, el único constructor que tiene la clase en estos momentos definida, aparte del constructor por defecto. Ahora supongamos, como tú puedes ver, que tenemos una instrucción del tipo show message dialog, es decir, estamos mostrando un mensaje en pantalla utilizando el GOption pane del Java predefinido, y vamos a desplegar los 3 IDs de los 3 recibos, de los 3 objetos. Aquí desplegamos el primer objeto, es decir, su primer ID del primer objeto, unido con un enter, ¿sí? Luego abajo el segundo mensaje, en la cual nos muestra el segundo ID, el ID del segundo recibo, unido con otro enter, es decir, para que baje la línea, baje el cursor y produzca un enter, y un tercer mensaje para que aparezca el ID del tercer recibo. Todas invocando, aquí invocando el método yourBuildID, aquí también invocando el mismo método yourBuildID, y aquí también invocando el método yourBuildID, que es este que está acá, que simplemente nos retorna el ID del recibo. Vamos a ejecutar este proyecto, este programa. Y como podemos ver, nos aparece el show message dialog del GOption pane. Esto nos muestra claramente cómo la variable global preserva su valor anterior para ir sumando correlativamente 1, 2 y 3, ya que es del tipo static. Es decir, las variables son volátiles, pueden perder su valor, pero si tienen la palabra static adelante, pueden preservar su valor en cada llamada al constructor.